¿Cómo se ve una onda en un marco de referencia diferente? Imaginemos que estamos en el marco de referencia F y que medimos una onda electromagnética que se propaga en el vacío. Así, en cierto instante y lugar en F, se mide el campo eléctrico y el campo magnético por un observador que está en F. Este mide una dirección de propagación de la onda electromagnética en dirección de las X positivas. Imaginemos también que existe un marco de referencia F' que se mueve en dirección X' paralela a X con una velocidad v. La pregunta es, ¿qué campo medirá un observador en F' que pase en aquel instante por aquel punto donde hicimos la medición del campo eléctrico y magnético en el marco de referencia F? Para responder esto, usaremos las transformaciones de las componentes de los campos, donde, como podemos recordar, nos podemos mover en cada una de las componentes para el campo eléctrico y magnético del marco de referencia primado al marco de referencia no primado y viceversa. Aquí hemos tomado en cuenta que la dirección de movimiento del marco de referencia F' es en dirección X, es decir, la velocidad y nuestra componente X son paralelos, por lo tanto sabemos que la primer componente no va a cambiar y las componentes Y y Z sí cambiarían. Recordemos que si nos estuviésemos moviendo, por ejemplo, en Y, la que no cambiaría sería la componente Y y sí cambiaría en la componente X y Z. Para resolver esta pregunta necesitamos calcular el producto punto entre los vectores E y B en los marcos de referencia en el marco de referencia F' y la diferencia de los cuadrados de los campos en este mismo marco de referencia. Comencemos por el producto punto del campo eléctrico y el campo magnético. Nosotros sabemos que esto va a ser igual a la suma del producto de las componentes de estos campos en el marco de referencia primado y a través de esto y usando las ecuaciones 9.49 podemos sustituir cada uno de los términos de esta suma. Vemos directamente que el primer término nos queda como el producto de EX por BX, ya aplicando las transformaciones. Para el segundo término, tenemos entonces que hay que multiplicar estos dos términos. Tenemos gamma por gamma, gamma cuadrada. Luego, EY por BY me da EY por BY. EY por EZ y esta constante me da EY EZ. Luego tengo menos BY por BZ con la velocidad afuera. Y tengo menos la velocidad que al multiplicarse por b sobre c al cuadrado me da todo el término al cuadrado, luego y tengo bz por ez. Y hacemos lo análogo para las componentes z. Tenemos entonces gamma por gamma, gamma cuadrada, ez por bz me da este término, luego ez por ey menos esta parte, entonces me da menos b sobre c al cuadrado por ey por ez. Luego tengo la velocidad BY por BZ, me da este término y finalmente esta B entra en este paréntesis y me queda todo el término al cuadrado, el signo negativo, BY y EY. Vemos que de aquí varios términos se va el término B por BY por BZ y el término la velocidad por BY por BZ, que tienen signos opuestos y multiplicados ambos por gamma. Y se van los términos b sobre la raíz, b sobre c al cuadrado ey ez. En un lado lo tenemos positivo y en otro negativo. Entonces este término también se va. Así tenemos entonces que el término x, bx queda igual. Tenemos gamma de ambos lados, la factorizamos y tenemos aquí 1 menos, recordemos que beta al cuadrado es la velocidad sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Tenemos entonces el término EZ, BZ y BY, EY, y abajo lo tenemos invertido. Entonces podemos factorizar como gamma al cuadrado por 1 menos beta cuadrado por la suma del producto de las componentes Y y Z de los campos eléctrico y magnético. Pero recordemos que justo la definición de gamma
es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, es decir, todo este término es igual a 1. Por lo tanto, el producto E', B', el producto escalar, es igual a E punto B. Es decir, no ha cambiado en la transformación de Lorentz de los campos, es un invariante. Ahora hagamos el cálculo de E' al cuadrado menos C cuadrada B' al cuadrado. Esto va a ser igual a la suma de sus componentes al cuadrado y podemos análogamente ir sustituyendo. Vemos que la componente X no cambia, entonces me queda EX al cuadrado, luego tengo EY' al cuadrado, entonces me toca multiplicar gamma por gamma y EY menos BZ al cuadrado más ahora la componente EZ, me queda gamma cuadrado, todo este término al cuadrado menos C cuadrada por BX al cuadrado prima, esa no cambia, me queda tal cual, luego menos C cuadrada por gamma cuadrada por todo este término de BY al cuadrado menos C cuadrada por gamma cuadrada por la parte dentro del paréntesis de la componente Z para cambiarnos al marco de referencia F. Y nos queda de esta forma. También al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar los cuadrados. Tenemos que EY cuadrada baja igual, luego lo he juntado aquí con su componente menos C cuadrada BX al cuadrado para que no nos estorbe. Tenemos entonces ahora sí el primer término que es este, gamma cuadrada por todo este término al cuadrado, el cual es EY al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que es menos 2BEY BZ, más B al cuadrado BZ al cuadrado. Luego el siguiente término es gamma cuadrada, luego EZ al cuadrado más 2 veces B por EZ por BY más B por BY al cuadrado, menos C, este ya lo pusimos, luego menos C gamma cuadrada, tenemos BY al cuadrado, luego el doble producto que está aquí, más el último al cuadrado. Y finalmente tenemos menos C cuadrada gamma cuadrada por BZ al cuadrado, el doble producto ahora es negativo, menos 2 por B sobre C cuadrada por BZ por EY, más este último elemento al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar todas las X con las X y las Y con las Ys. Bueno, aquí todavía dejé Ys y Zs. Perdón, no, más bien aquí veo que este término se nos va con este otro término de acá, porque recuerden que tenemos aquí un signo negativo y una C cuadrada y entonces se nos van todos los términos de los dobles productos y podemos reescribir ahora sí todo en términos de X, bueno, como nos quedaron cada uno de los paréntesis, reescribo entonces y ahora sí pongo todas las Ys, las componentes Y de un lado y todas las componentes Z del otro. Y nuevamente veo que puedo factorizar, recordemos que B sobre C al cuadrado es beta al cuadrado, y entonces puedo factorizar todo como 1 menos beta al cuadrado por gamma al cuadrado, la diferencia entre las componentes. Pero análogamente estos términos me dan 1, entonces me queda justo la suma de la diferencia entre las componentes, que finalmente me da E cuadrada, el vector, menos C cuadrada por B el vector al cuadrado. Es decir, este otro término también es invariante a las transformaciones de Lorentz. Cabe resaltar que la invariancia de estas dos magnitudes es una importante propiedad general de todo campo electromagnético, no solamente del campo de la onda electromagnética con la que estamos tratando ahora. ¿Por qué hicimos lo anterior? Bueno, sabemos que una onda plana tiene el campo magnético y el campo eléctrico perpendiculares entre sí y que además el campo magnético es igual a C por el campo eléctrico. Por lo tanto, cada uno de los invariantes es por tanto nulo. Y si un invariante es nulo en un marco de referencia, debe ser nulo también en todos los demás marcos de referencia. Es decir, toda transformación de Lorentz de la onda dará el campo eléctrico y el campo magnético perpendiculares y de módulo B igual a C por E. Es decir, una onda luminosa se parece a una onda luminosa en cualquier
marco de referencia inercial. Ahora vamos a decir que EY tiene una amplitud E0 y que EX, EZ y EZ son iguales a 0. Por otro lado, BZ va a ser igual a C por E0 y BX es igual a BY igual a 0. Es decir, esta es una onda que se propaga en la dirección y sentido X, como podemos ver al hacer el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético. Así, al sustituir en las transformaciones dadas por la ecuación 9.49, tenemos que EY' va a ser igual a E0 por la raíz de 1 menos beta sobre 1 más beta, y el campo magnético, la componente Z en el marco de referencia primado, va a ser igual a E0 sobre C por la raíz de 1 menos beta sobre 1 más beta. Es decir, observada en el marco de referencia F', la amplitud de la onda se reduce. Por supuesto, en ambos marcos de referencia la velocidad de la onda será la velocidad de la luz, c. Y finalmente, la onda electromagnética no tiene una referencia en reposo, es decir, en el límite donde beta tienda a 1, las amplitudes EY' y BZ' observadas en F' se anulan, es decir, la onda ha desaparecido. Y con esto vamos a terminar el video.